Buen día, ¿cómo andan? Hoy tenemos una clase picante, así que espero que vengan lúcidos un lunes después del fin de semana y habiendo repasado, por supuesto, la clase del viernes. Silencio. Me imagino que la mitad estará contenta y la mitad estará triste, o un pequeño porcentaje estará indiferente después del partido de ayer. ¿Qué vimos en la clase pasada? Empezamos la clase pasada con la última parte del tema 7, el procesador de ciclo único, en los cuales habíamos hecho el camino de datos y nos faltaba diseñar el control. Y cuando fuimos a diseñar el control, lo que vimos, o el resultado importante, es que el control es combinacional. ¿Por qué? Porque su salida depende únicamente de la función, o sea, en función de las entradas. Y las entradas son únicamente el opcode. Entonces es un control dentro de todo sencillo, se lo escribe como una tabla de verdad, se lo sintetiza como una lógica de dos niveles, que no es que sea la mejor forma, o sea, es sí, una buena forma de hacerlo, no es la única, pero de esa manera lo hacemos rápido, fácil y bueno, y chiquitito dentro de todo, digamos. Entonces es un control bastante piola. Y lo que sí hicimos que depende solamente del opcode porque además para manejar la ALU pusimos un control aparte que también necesitaba únicamente los campos función, un par de bits del control y se encargaba de generar el control de la ALU. Lo importante es que ese control de la ALU también es combinacional y también nos permite que el día de mañana se pueda expandir y sea más fácil. De ese modo, al tener los dos controles separados, podemos, o sea, no solamente independizarlos, sino que utilizamos la técnica de divide and conquer para hacer dos controles chicos. En vez de tener todas las entradas y los campos función, y hubiéramos hecho un control inicial que en vez de tener 7 entradas, tenga 17. Y en vez de tener todas las salidas que tiene, que son 7 salidas, tendría que tener, creo que 10, pero bueno, 17 por 10 contra 7 por 8 es mucho más chico. ¿Está claro? Después de ver el control, ya teniendo el camino de datos completo, lo que hicimos fue empezar a analizar un análisis de tiempos. Y con el tiempo vimos que en todo circuito combinacional el retardo está dado por el mayor retardo del circuito, es el camino crítico. Buscamos el camino crítico y vimos que el camino crítico estaba determinado por la instrucción load. ¿Por qué por la instrucción load? Porque era la instrucción más larga. Es la instrucción que más unidades funcionales utilizaba y de manera secuencial. ¿Se acuerdan? Primero seguida la memoria de instrucciones, después el banco de registro, después a la ALU para calcular la dirección, después a la memoria de datos para obtener el valor y finalmente escribir ese resultado en el banco de registro. Eso hacía que ese era el camino más largo, esa era la instrucción más larga, esa es la que determina el tiempo de ciclo. Y eso es un problema, porque perjudica a todas las demás, que eran más cortas. ¿Está claro? Pero entonces habíamos hecho un procesador, tenía un CPU igual a 1 que era muy bueno, tenía inconvenientes, pero tenía potencial de mejora. Es decir, ¿qué era el potencial de mejora? Al ser combinacional, nosotros ya habíamos visto que lo podemos partir en etapas y hacer un pipe y obtener las ventajas del pipe. Entonces empezamos la clase pasada también a diseñar un procesador en pipelining. ¿Y qué hicimos? Partimos del mismo y analizamos cómo era, primero, cómo tendría que ser el diseño de ese pipe. Vimos que separamos en 5 etapas, las etapas son independientes entre sí, pero hay una secuencialidad entre ellas. Cada una utiliza una única unidad funcional. O sea, ¿para qué? Para hacerlas que sean cortas las etapas. ¿Se puede hacer que utilicen más de una unidad funcional? Sí, se puede hacer, pero normalmente si utilizan más de una unidad funcional van a tener mayor retardo. ¿Estamos? Hacemos que todas las instrucciones pasen por todas las etapas para que se parezca un pipeline ideal. Ahora, al utilizar cada etapa una única unidad funcional, la duración del tiempo de ciclo va a estar determinado por la etapa más larga. Y eso hace que el tiempo de ciclo sea mucho más chico. ¿No? Entonces nosotros podemos tener un CPI igual a 1,
porque va a estar terminando una en cada ciclo, pero con un tiempo de ciclo mucho más chico. Y de esa manera logramos las ventajas del ciclo único y evitamos las desventajas del ciclo único. Tenemos más ventajas también. ¿Está claro? ¿Cómo hacemos para separar el pipe, que era lo último que vimos en la clase pasada? Dado el camino de datos del uniciclo, poníamos registros de segmentación intermedios. Los poníamos en el medio, como que cortábamos y hacíamos que las señales que necesitaban propagarse se escribían en el registro que estaba por delante. Y después lo que estaba en una etapa, toda la parte combinacional que está en una etapa, tomaba los valores del registro que está inmediatamente anterior. Siempre se toman los datos de los registros y se guardan en los registros. ¿Alguna pregunta sobre la clase pasada? ¿Están bien? Bueno, voy a arrancar tranqui, con un par de diapositivas de visualización, porque siempre los pipes cuestan ver, entonces hay mucho énfasis puesto en cómo hacemos para ver las cosas. Y esta es una visualización tradicional, que con un poco de creatividad, este es el mismo dibujito que les mostré yo con la lavandería. ¿Se acuerdan? Que tenía las tareas o las cosas que se iban haciendo en un eje. Bueno, en realidad nosotros ponemos las tareas en otro color, pero es el mismo dibujo igual. Y tenía el tiempo. ¿Estamos? ¿Y cuál es la idea acá? Que dada ustedes escriben el código, lo van a escribir normalmente así de arriba hacia abajo, entonces por eso lo estamos también dando vuelta al eje, pero la idea es la misma. Ustedes van a tener una instrucción que va a empezar y primero va a pasar por una etapa fetch, después va a pasar a la etapa de code, después va a pasar a la etapa de ejecución, después a la etapa de acceso a memoria, después el writeback y termina. Entonces acá se ve clarísimo cuánto es la latencia de una instrucción. ¿Estamos? Que habíamos visto que el diseño nuestro en Pipeline empeoraba las latencias de las instrucciones. Las hacía todas las instrucciones más largas, ¿se acuerdan? Pero dijimos, no me importa, porque lo que me importa es productividad. Luego, un ciclo después, cuando esta instrucción pasa de fetch a decode, me libera el recurso fetch, entonces yo ya puedo poner otra instrucción que se haga el fetch. Y esta va a pasar a decode, a ejecución, memoria, writeback y termina. Porque todas las instrucciones pasan por todas las etapas. ¿Lo ven todos? ¿Se entiende el dibujo? Lo más llamativo, digamos, que se puede observar de acá es esto. Que, por supuesto, cuando ustedes empiezan van a tener acá todo el tiempo de llenado del pipe. Pero llega un momento dado en el cual el pipe está lleno y ustedes tienen instrucciones ejecutándose en todo momento, en todas las etapas. Entonces acá ustedes ya está el pipe trabajando a pleno y tienen en todas las etapas instrucciones y lo importante es que son todas instrucciones distintas. O sea, ustedes, ya lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, sacan una foto y en esa foto del pipe, en ese instante, ustedes no tienen una instrucción, que es lo que pasaba en el ciclo único. Ustedes sacan una foto y hay una instrucción. Acá ustedes sacan una foto y hay 5 instrucciones ejecutándose, todas en etapas diferentes. ¿Está claro eso para todos? Bueno. Otra forma de visualización es igual que la anterior, pero en vez de hacer cajitas o cuadraditos, como los que veníamos haciendo en parecido, acá está un poco puesto el recurso en sí. Acá está dibujada la memoria, el banco de registro, la ALU, la otra memoria y el banco de registro. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que se ven los registros de segmentación. Nos va a servir para algunos dibujos en los cuales necesitemos trabajar sobre el camino de datos. Pero básicamente la idea es la misma de la anterior. Mismas instrucciones, mismo T. La observación también que puede ser interesante, ¿se acuerdan que yo les había dicho que a modo de notación, el banco o los registros en general se escriben en el primer ciclo, o sea, cuando llega el flanco se escriben todos los registros. Entonces a partir de ahí se actualiza PC, se actualizan todos estos. ¿No? Entonces los registros, digamos que se escriben en el primer flanco y se leen en la segunda mitad del ciclo.
Entonces acá se lee la memoria, se lee el banco, se lee la memoria, se escribe. Por eso está dibujado al revés. Y estos están pintados enteros porque se leen y escriben en el mismo ciclo. O sea, se leen primero y en el mismo ciclo hacen las dos cosas. ¿Se entiende? Se leen primero. Se escriben primero. O sea, vos empezás tu ciclo con la escritura de PC. O sea, cuando llega el flanco y se escribe PC, escribís todos los registros y a partir de ahí empieza tu nueva instrucción, tu nuevo ciclo. Pero si, o sea, si escribir primero los registros, o sea, en pipeline no hay problema, porque capaz que la instrucción anterior está escribiendo. Tu ciclo empieza cuando vos bajás el flanco y escribís. Entonces vos tenés que tener hasta ese momento a la entrada del registro los datos estables. Le bajás el flanco, lo escribís y ya pasa al ciclo siguiente. ¿Se entiende? Entonces vos te tenés que asegurar que cuando te vayas a terminar tu ciclo, o sea, es un flanco, entonces el flanco es el fin del ciclo anterior y el comienzo del ciclo nuevo. ¿Estamos? Entonces tenés que asegurarte que hayas terminado todo lo anterior, se escribe y empieza el nuevo. Entonces asumimos que sean simétricos los ciclos, porque no tienen por qué serlo el periodo del reloj, lo que nos importa son los flancos, entonces decimos que en la primera mitad ya está escrito. Entonces si tiene algún retardo, algún delay como el banco de registro, se escribe en esa primera mitad, porque le acaba de llegar el flanco. Y después se lee, porque te queda el resto del ciclo para hacer todo lo que quieras hacer. ¿Se entiende? ¿Seguros? Y la tercera y última de visualización, que es la que les contaba recién. Este es el camino de datos que les había mostrado. ¿Estamos? Entonces, si ustedes lo tienen así dibujado el camino de datos y dicen, a ver, un momento, paralo ahí y decime qué instrucción se está ejecutando. Ustedes van a tener una instrucción acá, una instrucción acá, una instrucción acá, una instrucción acá y una instrucción acá. ¿Se entiende? Que son las que están ahí arriba. ¿Sabe? En cada instrucción, esto en particular es el ciclo el ciclo 5, donde está el load en writeback, una resta en acceso a memoria. Entonces la ponemos acá, está el load en la etapa de writeback, la resta en acceso a memoria. ¿Lo ven? ¿Y qué es lo importante acá? Que ustedes, fíjense que ¿cómo definen que tienen un load en esta etapa? En la etapa de codificación. O sea, ¿cómo saben que tiene? O sea, ustedes van a decir, el dibujito dice acá, este load va a estar en la etapa o sea, acá hago el fetch y hago el decode, pero realmente en el camino de datos, ¿cómo saben que está el load acá? ¿No? A la larga lo saben por los valores que están en los registros. ¿Estamos? Todos los valores que se usan para el load son los valores que van a estar en este registro, en el registro IF y D. Entonces, lo que esté escrito acá es lo que se usa acá. ¿Se entiende? Lo que está escrito acá es lo que se usa acá. Lo que está escrito en este registro es lo que se usa acá. Entonces, todas las flechitas que salen que se usan en la etapa de ejecución son las que están escritas en el registro que separa de decodificación a ejecución. En base a las señales de control, los operandos, todo lo demás, yo voy a saber que está la instrucción add, la de suma. ¿Se entiende? Y ahora, ¿cómo sé que hay un add acá? En realidad, ¿cuál es el registro de segmentación de acá, de la etapa fetch? ¿Cuál? PC. PC es el que me va a determinar el valor de lo que está en la etapa fetch. Que por supuesto ustedes no van a saber todavía que es un add, pero sabiendo el código, ustedes van a saber que sí, la computadora no. Va a decir, tengo una instrucción, estoy buscando la instrucción en la dirección tanto. ¿Estamos? Ustedes deberían saber que en esa dirección hay un add. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta con respecto a esto?
De esto hay un montón de ejercicios en el práctico. Y no solo en el práctico, sino que es importante, vamos a ver en la misma clase de hoy, que acá hay alguna instrucción, acá hay otra instrucción. Entonces ahora, antes era toda la misma y ahora acá tienen una y acá tienen otra. Esa diferencia es clave. ¿Se entiende? Bueno, si dicen que entienden, dado que ya hemos visto cómo hacer el camino de datos, tenemos que ver ahora cómo hacemos el control. Es lo mismo que hemos hecho con el uniciclo. Entonces acá está de vuelta el camino de datos, mismo camino de datos, con los registros, ya un poquito más de detalle con los campitos y estas cosas. Y están las señales de control. Y las señales de control, ¿alguna observación? ¿Qué tenemos? La señal de escritura del banco de registro, la señal de control del multiplexor fuente ALU, las señales para el control de la ALU, para la operación. Tenemos una señal branch con la compuerta para definir la fuente de PC, la señal de control de escritura y de lectura de memoria y la señal de control de este multiplexor que me definía qué es lo que se escribía en el banco de registro. Recuerden que habíamos dicho que la escritura del banco de registro, los datos tienen que venir no de este registro, sino del de allá. Entonces habíamos hecho el camino de write data viene del multiplexor y el registro de escritura viene de acá, que a la larga lo íbamos propagando. ¿Se acuerdan? El registro de destino lo generábamos acá, pero no lo usábamos, entonces lo pasábamos y lo pasábamos y lo pasábamos hasta que se use. ¿Qué observación tienen de la señal de control? El branch está en diferente etapa, digamos. O sea, cuando llegue el 0. Cuando llegue el 0, a la larga lo pasas al registro. Sí, pero va a saltar estando con otras instrucciones en el medio, digamos. Sí, y eso ya lo había observado también Juan Cruz. O sea, que el PC, estos dos caminos, toman datos de dos registros diferentes. Y eso va a ser un problema, sí. Pero además de eso es buena la observación. Si el control es combinacional, habría que ir pasando el código de la instrucción en cada una de las etapas. Lucas dice, a ver, pero ¿por qué harías un control combinacional? Empezamos por ahí. Lucas dice, si el control es combinacional, tengo que hacer algo con la señal de control. Bueno, sí, ok. Pero ¿por qué dirías que es un control combinacional? Basándonos en el control que habíamos diseñado antes. Basándonos en el control que hemos diseñado antes. Me gusta la forma de pensar. ¿Y cómo es esto comparado a las señales de control que tenías antes? ¿Cómo son las señales de control de este camino de datos comparadas con las señales de control del uniciclo? Son las mismas, pero están Son las mismas. separadas. ¿Estamos? Son exactamente las mismas. Porque ¿qué es lo que hemos hecho? Separado y puesto el registro de segmentación. Pero lo que hay que controlar, no lo hemos tocado. Son las mismas. ¿Estamos? Entonces, si son las mismas señales de control, ¿de qué dependen? De la instrucción. Porque es lo mismo. Entonces, ¿cómo va a ser el control? ¿Combinacional? Sí, pero no solamente combinacional, va a ser el mismo. Porque no hemos cambiado nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, las señales de control van a ser exactamente iguales. ¿Y cuándo se van a generar? Cuando van a recibir el opcode. ¿Dónde recibo yo el opcode? En la instrucción. ¿Dónde tengo la instrucción? En la etapa 2. Entonces yo las señales de control, la unidad de control la tengo que poner acá, en esta etapa. ¿Se entiende? Porque antes no tengo disponible la instrucción. Pero, como bien dijo Lucas, hay algunas señales de control que se usan en la etapa 3, otras señales de control que se usan en la etapa 4 y otras señales de control que se usan en la etapa 5. O sea, yo acá tengo las entradas y acá voy a poner mi unidad de control en esta etapa. ¿Estamos? Acá hay una señal de escritura, acá hay otras señales de escritura, otras señales de control, digo. Acá hay otras señales de control y acá hay otras señales de control. Yo puedo tirar un cable de acá hasta acá. ¿Puedo tirar un cable?
un poco me corro, digamos, para no taparme después. Yo genero acá la señal, ¿la puedo tirar hasta la memoria? ¿Vamos a hacerlo más corto? No. Las salidas de esta etapa, ¿a dónde tienen que ir? Al registro de segmentación. Y bueno, ¿las puedo tirar de este registro de segmentación acá? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que hemos hecho con el registro acá. Las señales de control las propagamos también. A pesar de que se generan acá, se utilizan en etapas distintas más adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las propagamos a través de los registros de segmentación. Y cuando se van utilizando, van quedando en esa etapa, y las que no se utilizan, se propagan. ¿Se entiende? Entonces, las señales son las mismas. Se generan exactamente con el mismo bloquecito que habíamos hecho en la misma tabla de verdad, pero las propagamos así. ¿No? Las mandamos todas las señales de control al registro de segmentación. Y de ahí va a haber algunas que se van a utilizar en la etapa de ejecución y las otras las propagamos. Algunas se van a utilizar en la etapa de memoria y las que quedan las propagamos. Y algunas se van a utilizar en la etapa de write. ¿Se entiende? Es la misma idea. Lo que se generan en un momento, pero se usan más adelante. Entonces las propagamos a través de los registros. Siempre todo es a través de los registros. ¿Está claro? Bueno, si ya tenemos el camino de datos y ya tenemos el control y ya dijimos cómo se propaga, ¿nos queda algo más? No. Y ya tenemos, acá está todo junto, nuestro camino de datos completo, in pipeline. Y este camino de datos ejecuta una instrucción por cada ciclo y tiene un ciclo corto. O sea que una maravilla del procesador. ¿Está? Observaciones. Acá está lo de PC, acá está el control. Fíjense, por ejemplo, que esta señal de control, la de escritura del banco, en realidad no se utiliza en la etapa de decodificación, sino que es la que se utiliza en la etapa de escritura en el banco. 5. Entonces el cable este viene del registro de segmentación del final. Son los cablecitos que como que dan la vuelta. Estas señales de control se propagan. Ahora sí viene la señal de control de branch, pasa para acá y acá se computa cuando ya tiene la salida de la ALU y de ahí va para el controlar el MUX de fuente de PC. Fíjense que están tiradas las líneas, tienen un montón más de líneas, pero no deberían ser ninguna complicada. Una cosa que puede ser interesante es, en general, las señales de control, este dibujo lo van a tener que usar en el práctico, la vamos a respetar según cómo, o sea, en cada etapa se van a utilizar según cómo están puestas acá, digamos, o sea, de arriba para abajo. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir acá tengo un 0 y un 0. Entonces, el primer 0 es para la escritura en el banco de registro y el segundo 0 para este multiplexor. Entonces yo voy a decir, bueno, tengo acá 0, 0. Este 0, 0 es el que se va a pasar para acá y el primero indica una cosa y el segundo indica la otra. Entonces, en general van de izquierda a derecha, cuando pongan los valores de la señal de control, va a ser de arriba hacia abajo en el dibujo. ¿Se entendió? Y con eso ya tenemos el camino de datos en pipeline. Y eso ya es un tremendo logro, digamos, en un par de clases. Sin embargo, las cosas en este procesador no son tan bonitas como parece. Y hay problemas, de los cuales ya Juan Cruz la clase pasada, Facundo esta clase, ya han dicho, esto me suena raro. Esto ahí con los saltos no me gusta, o hay algún problema. Y Camilo también había dicho otra cosa, había mencionado algún tipo de problemas con
cuando una instrucción usa un dato de otra con el banco de registro. ¿De acuerdo? O sea, a la larga se escribe en una etapa, pero se lee en otra, y si yo en el medio uso el mismo registro, eso va a haber problemas. La realidad es que hay varios problemas con ese camino de datos. Parece lindo, cumple el objetivo de CP igual a 1, cumple el objetivo de T corto, pero la realidad es que eso no funciona tan bien. Los problemas, ¿ven? Eso anda ahí. El tema es que nosotros hicimos la suposición, y en los ejemplos que vimos estaban hechos curiosamente a propósito, de que en cada ciclo se puede ingresar una instrucción nueva. O sea, hacemos el fetch, esa instrucción pasa de code, entonces podemos hacer el fetch de una instrucción nueva. Y la realidad es que eso no siempre pasa. Cuando eso no pasa, cuando no podemos ingresar una instrucción nueva, es porque ocurre algo que se llama riesgo. Que esos riesgos, en la terminología de arquitectura de computadora, son hazards, no son risks, por las dudas, porque risk ya está usado para otra cosa, digamos. Pero son riesgos. Y hay riesgos de tres tipos, que pueden ser riesgos estructurales. ¿Se acuerdan que ya les habíamos mencionado en algún momento los riesgos estructurales? Bueno, acá vuelven y vamos a ver si es muy fuerte. ¿Qué son los riesgos estructurales? Cuando un recurso está siendo ocupado y otro recurso, dos instrucciones quieren acceder al mismo recurso al mismo tiempo. ¿Estamos? Hay riesgos de datos. ¿Qué son los riesgos de datos? Cuando hay dependencias, que también las vimos. Una instrucción depende de otra instrucción que está previa dentro del pipeline. Y ahí hay que hacer algo. Y después tenemos riesgos de control. ¿Qué son los riesgos de control? Cuando la decisión de la acción depende de una instrucción previa, que son con los saltos. Entonces hay tres tipos de problemas: estructurales, de datos y de control. Y en la clase de hoy, con un poco de suerte, vamos a ver los dos primeros. Pero antes, si hay un riesgo y no puedo meter una instrucción nueva, no puedo hacer un nuevo fetch o no puedo hacer algo, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hago para que este circuito, que funciona con un clock, se detenga o pare? Antes ustedes, ¿qué hacían? Ponían un hueco en el pipeline, eventualmente. ¿Cómo se me pone un hueco? La idea es que cuando el riesgo no se puede solucionar, lo que se hace es se para el pipeline, hasta que se resuelva ese problema. Y los problemas en general son una cuestión se resuelven con el tiempo. Esas paradas del pipeline en inglés, no solo en inglés, sino en la terminología de arquitectura de computadora, se llaman stalls. Son paradas en el pipeline. Y también se dice que se insertan burbujas en el pipeline. Entonces ustedes van a tener a veces un pipeline con cosas y cuando hay un hueco se dice que hay una burbuja y viene por las burbujitas de aire que puede haber en alguna tubería llena de líquido o de algún fluido. Porque a la larga las burbujas también terminan saliendo, pero pueden generar una pequeña baja de eficiencia en el medio. Entonces, parar el pipeline para solucionar los riesgos es una solución, nos soluciona los problemas, pero es una solución que nos baja la performance. ¿Por qué? Porque nosotros queríamos hacer todo esto para terminar una instrucción en cada ciclo. Y ahora me estoy diciendo que va a haber ciclos en los cuales no voy a terminar instrucciones. Cuando hay una burbuja, esa burbuja llegue al final, no va a hacer nada. ¿Estamos? Entonces son ciclos desperdiciados. ¿Cómo hacemos para poner una burbuja? La burbuja se hace poniendo dos cosas. Por un lado, todas las señales de control que van a escribirse en el registro de decodificación, o sea, una vez que se decodifica la instrucción, se ponen todas en 0. ¿Para qué? Para que cuando se escriba y se finalice ese ciclo y empiece el siguiente, en este registro se va a escribir todo 0. Todo 0 va a hacer que en la señal de control de las etapas siguientes no se haga nada. O sea, no se escribe en memoria, no se escribe en el registro, no se lea memoria. Algo no importa, sumará algo, pero es lo menos. A la larga no se va a hacer nada. Y además lo que se hace es, se evita
la actualización del PC y del registro de decodificación. Entonces se evita que se actualicen, se escriban, cuando llegue el flanco del reloj, los registros, el PC y el registro de decodificación. De esa manera se van a mantener las instrucciones que estaban en fetch y en decode. Entonces fíjense que en realidad ustedes a la burbuja no la ponen desde el principio. A la burbuja la ponen a mitad del pipeline. Mantienen las instrucciones que están en las dos primeras etapas, evitando que se escriban con el reloj, y ponen la burbuja a partir de la etapa de ejecución. La idea está, más adelante lo vamos a ver más detalle. Y la otra característica importante de esto es que si yo inserto burbujas o tengo que parar el pipeline, eso me hace gastar ciclos. Y esos ciclos me modifican el CPI, porque son ciclos por instrucción. Entonces, si yo antes demoraba 5 ciclos, bueno, capaz que ahora demoro más. ¿Se entiende? Entonces, ahora el CPI va a estar dado por esta ecuación que parece sencilla, es sencilla de hecho, pero tiene una implicancia fuerte a nivel conceptual, que es, el CPI va a ser el CPI ideal que yo logro hacer mediante arquitectura, que es lo que vimos nosotros, que esto vendría a ser 1, más todos los ciclos que yo pierda en promedio por culpa de los riesgos. Y entonces la implicancia de esto es que yo voy a hacer un montón de esfuerzo para bajar esto, pero además tengo que tener en cuenta que por más que yo lo quiera bajar, tengo que subir, va a subir por otra parte, porque esto siempre es una suma. ¿Está claro? Ahora, esto que es una suma, en realidad, cuando dice paradas por riesgos, ¿cuántos tipos de riesgos tenemos? Entonces, ¿cuál hay que sumar? Los 3. Entonces, en realidad va a ser, fíjense cómo se va agrandando la ecuación, pero es el CPI ideal más las paradas por riesgos estructurales, más las paradas por riesgos de datos, más las paradas por riesgos de control. Entonces, fíjense, entonces son un montón. Y bueno, pueden ser un montón. Pero lo importante es que esta ecuación sigue siendo genérica y sigue siendo válida. Y es la que ustedes tienen que tener en la cabeza. Tengo que tener en cuenta los riesgos. ¿Cuáles riesgos? Todos. ¿Está claro? Y por supuesto, ¿cuánto queremos nosotros que sean las paradas por riesgos estructurales, por riesgo de datos y por riesgo de control? Lo más cerca posible de 0, para que esto sea lo más cerca posible del ideal. ¿Está claro para todos? Súper. Vamos a analizar entonces el primer tipo de riesgos. Riesgos estructurales. Son los riesgos estructurales cuando dos instrucciones en dos etapas distintas quieren utilizar el mismo recurso en el mismo instante. Por ejemplo, si tuviésemos una única memoria, esa memoria se intentaría acceder en la etapa de fetch y en la etapa de memoria. ¿Está? Entonces, por eso nosotros tenemos dos memorias. Vemos que la arquitectura de Harvard no es solamente era una necesidad para el ciclo único, sino que también es útil tener dos memorias para el pipeline. Otro ejemplo, si las instrucciones tipo R no pasaran por todas las etapas, en algún momento podrían intentar escribir en el banco de registro al mismo tiempo que una instrucción load. Dos instrucciones tratarían de escribir en el banco de registro al mismo tiempo. ¿Cómo lo solucionamos nosotros? Haciendo que las que son más cortas demoren más. Todas las instrucciones pasen por todas las etapas. Mismo ejemplo de la lavandería con los distintos tipos de la ropa delicada y esas cosas. ¿Se acuerdan? Entonces, en nuestro diseño, ¿qué pasa con los riesgos estructurales? No hay. ¿Está? Y fíjense, ¿por qué no hay? Porque tenemos memorias separadas, que era algo que habíamos dicho en el ciclo único, que era mejor la arquitectura de Harvard por una cuestión de timing. Bueno, ahora también es mejor por una cuestión de riesgos de pipeline. Recursos duplicados. ¿Se acuerdan que era, bueno, pero es más caro? Pongamos otro sumador y agregábamos cosas.
Bueno, ese agregar cosas permite no duplicar recursos. No duplicar recursos permite no compartirlos, entonces minimiza los riesgos estructurales. ¿Lo ven? Entonces, ¿agrega costo? Sí, agrega costo, pero mejoran la performance, porque ya sabemos que una de las paradas es 0. Entonces es buenísimo. Y además, no solo porque ponemos recursos y todo lo demás, además es por nuestra decisión de que todas las instrucciones pasen por todas las etapas. Y además, porque solo se utiliza una unidad funcional por etapa. Son pequeñas decisiones que tomamos hacen que no haya riesgos estructurales. Y además porque todas las instrucciones usan la misma unidad funcional en la misma etapa. Lo cual parece que es igual que los anteriores, pero no. Porque la idea es todas las instrucciones acceden a memoria en la etapa 4. Y sí o sí tiene que ser en la etapa 4. No se puede acceder a memoria en ninguna otra etapa que no sea la 4. ¿Está claro? Entonces, por esas características, nuestro diseño no tiene riesgos estructurales. Entonces, cuando en el práctico le digan calcule cuántas son las paradas ocasionadas por riesgos estructurales, ustedes ya saben que son 0. Siempre y cuando mantengan el mismo diseño. Si ustedes cambian el diseño, ¿qué es lo que tienen que hacer? Revisar esto. ¿Está claro? Si usted dice, mira, ahora yo voy a cambiar de lugar la memoria. Bueno, vamos a revisar esto a ver si no tengo riesgos estructurales. ¿Está claro? Facilísimo, ya tenemos un riesgo menos. Vamos a los otros. ¿Puede ser que les esté haciendo frío a algunos? ¿Quieren que apague los aires? ¿Un rato? ¿O se la bancan? ¿Sí? ¿O apagamos uno o los dos? ¿O los demás no quieren que apague el aire? Sí, bueno. ¿Alguno sabe cómo se quiere decir para arriba? Con este. Ahí está apuntando para abajo. Espere. Esto lo deberíamos haber hecho en el recreo igual. Estamos peor que antes. Creo que ya estaban apuntando para arriba, parece. Tatán, tatán. Sí, ya estaba en lo más arriba. Eso es lo más arriba que se puede. Bueno, lo apagamos un ratito. Aguantemos un ratito y después lo apagamos en el recreo y descansamos un rato. Hemos visto un tipo de riesgos estructurales. Vamos a ver el segundo tipo de riesgos de datos. ¿Qué eran los riesgos de datos? Cuando tenemos estos riesgos de datos son los que ya empezó a visualizar un poco Camilo la clase pasada. El problema es cuando hay una instrucción en el pipeline que depende del resultado de otra instrucción anterior que también está en el pipeline. Entonces, el problema acá es, y ojo, nótense que una instrucción que está en el pipeline que depende de algunas que está dentro del pipeline. Esa parece sutil, es un detallecito semántico, pero es crítico. ¿Estamos? Ya lo vamos a ver más adelante también. Por ejemplo, lo más fácil es que tengamos dos instrucciones consecutivas. Entonces, si son consecutivas, una está, muy probablemente la otra también. Tenemos una suma que escribe en un registro 19, y una resta que lee el registro 19. ¿Qué es lo que hay ahí? Una dependencia. ¿Se acuerdan? ¿Y de qué tipo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué han dicho? Read after write. Este trata de leer un valor de un recurso después de que este lo trata de escribir. Entonces, una dependencia read after write son las dependencias verdaderas. ¿Estamos? Entonces, eso es claro que es las que debe tener prestar atención. ¿Qué pasa con esto? Va a pasar que la instrucción esta, ¿cuándo escribe realmente el registro? En la etapa de writeback. En la etapa 5 es cuando se escriben los registros. Pero esta instrucción, ¿cuándo lee el registro 19? En la etapa 2, en la etapa de decodificación, que es cuando se leen los operandos del banco de registro. ¿Estamos?
¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuándo va a estar cuando este esté en la etapa 5, ¿a dónde va a estar esta? En la etapa 4. Entonces significa que ya lo ha leído y ya lo ha sumado. ¿Estamos? Pero a su vez, ¿qué valor va a leer? Un valor incorrecto, porque no es el valor, porque este no lo he escrito todavía. ¿Se entiende? Entonces ahí hay un problema. O si lo quieren ver al revés, cuando este esté en la etapa 2, cuando la resta esté en la etapa 2, ¿dónde va a estar la suma? En la etapa 3. Entonces este va a leer un valor y este todavía ni lo ha calculado el resultado. ¿Estamos? Entonces ya va a estar, acá tenés el valor. Bueno, pero no es el correcto. ¿Se entiende? Solo se puede leer, digamos, el registro, pero siempre puedo traer instrucciones antes o más. Pero en realidad esto ocurre muy seguido. O sea, ustedes si están haciendo el práctico del laboratorio, deberían ver que esto lo hacen muy común. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes tienen esta secuencia de instrucciones? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Parar el pipe. Insertar burbujas hasta que esta llegue a la etapa 5 y esta se mantenga en la etapa 2. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que parar el pipe durante 2 ciclos. Insertar 2 burbujas. ¿Por qué 2? Porque yo necesito este tiene que estar en la 5, este tiene que estar en la 2. Entonces necesito poner algo en la 3 y en la 4. ¿Se entiende? Ahí está el dibujito. Porque siempre una imagen es mejor que 1000 palabras. ¿Estamos? Entonces tenemos el add que se va propagando, la resta. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que el add tiene que llegar a la etapa 5 cuando este esté en la etapa 2. Entonces tengo que poner una burbuja acá y recién puedo hacer el fetch de esta para que este esté en la etapa 2 cuando este esté en la etapa 5. Y ojo, esto funciona así y son solamente 2 burbujas por la característica esta del banco de registro, que los registros se escriben primero y se leen después. Entonces yo por eso puedo escribir acá y cuando este lea ya va a leer el valor actualizado. Si no, tendría que agregar otra burbuja más. Pero si todavía no le dio la instrucción de renta, ¿cómo sabe que es por una burbuja? ¿Cómo? O sea, si todavía no le dio la segunda instrucción, ¿cómo sabe que tiene? Porque acordate que las burbujas, o sea, vos en realidad sí vas a hacer el fetch y sí vas a hacer el decode. Las burbujas las pones en la etapa de ejecución. O sea, lo que haces antes es parar. Entonces en realidad vas a tener, es como que en realidad te lo pones, haces fetch acá, decode, y este fetch, decode, y acá pones burbuja. Fetch, burbuja, y acá fetch, decode. ¿Se entiende? Porque lo vas manteniendo, digamos. Hasta que llegue, y ahí sigue. ¿Se entendió la pregunta de Bautista? ¿Todo? ¿Vamos bien hasta acá? Sin embargo, esto nos da una pequeña pauta de algo. El registro lo escribimos acá, lo leemos acá. ¿Estamos todos de acuerdo? Sin embargo, el valor que se escribe acá, ¿lo tenemos acá? ¿No? Porque esta es una instrucción de suma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este? Va a leer x0, x1, los va a sumar y los va a guardar en el registro 19. Los va a guardar acá. ¿Pero acá yo ya lo tengo disponible? Sí. ¿Y acá? También. Porque en realidad la suma la hago acá y yo ya sé cuánto es el resultado. ¿Lo ven un poco o no? Entonces eso nos permite hacer una técnica que se conoce como adelantamiento. Que es que no es necesario esperar a que el registro se escriba. O sea, realmente se va a escribir en la etapa 5. Pero el valor que vamos a escribir, que es lo que nos interesa, lo tenemos disponible antes. ¿Estamos? Ya lo tenemos disponible en la etapa 3. Porque la suma ya se hizo. O se está haciendo, digamos. Cuando termine la etapa 3 ya va a estar disponible. ¿Se entiende? Entonces lo que se puede hacer es tratar de adelantar el valor. ¿Me entiendes? Para que no se lea del banco de registro, sino que se lea de donde ya lo tengo disponible.
¿Ven? Es una cosa de meter una especie de cable que diga, bueno, acá por supuesto hay un registro de segmentación, entonces decir, ya después de la etapa 3 se escribe el registro y ya está disponible el resultado. ¿Y este dónde lo usa? En la etapa 3 también, porque tiene que operar con esto. Acá son otros valores, no de 19, pero la idea es la misma. ¿Estamos? Entonces te tiene que restarlo. Bueno, del registro de segmentación que está después de la etapa, lo paso a los multiplexores que están antes de la ALU y lo uso. Esta cosa se puede hacer mientras sea para adelante o no sea para atrás, porque el tiempo nunca puedo volver atrás en el tiempo. Entonces siempre se tira un cable que en el camino de datos va a ir para atrás, pero temporalmente va a ser hacia adelante. ¿Me siguen con la idea? Eso en inglés puede ser forwarding o bypassing. En castellano en ambos son un adelantamiento. ¿Eso cómo se dice con un multiplexor? Exactamente. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Ustedes van a tener la entrada de la ALU. ¿Estamos? Y ustedes a la entrada de la ALU, ustedes normalmente ¿de dónde tomamos los datos? En uno había del banco de registro y en otro ya había un multiplexor que elegía entre dos fuentes. Ahora, ¿cuántas fuentes más van a tener? ¿Qué es lo que va a pasar? Van a tener más posibles fuentes. Entonces acá, antes venía solamente del banco de registro, ahora ¿de dónde va a venir? Y puede ser del banco de registro o de otros lados. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Poner multiplexores. ¿Estamos? ¿Qué es lo que dice acá? Un adelantamiento requiere agregar muchas interconexiones nuevas, más nuevos multiplexores. ¿Por qué? ¿Por qué muchas conexiones nuevas? Porque van a tener que agregar a la entrada de arriba del ALU y a la entrada de abajo del ALU. ¿Estamos? ¿Y que vengan de dónde? Y que vengan de acá y que vengan de acá. O sea, que vengan de acá arriba, de acá abajo, de acá arriba, de acá abajo. Porque ustedes no saben dónde pueden estar las dependencias, ¿se entiende? Entonces hay que agregar muchas conexiones, nuevos multiplexores, porque el dato puede provenir de nuevas fuentes. Y hay que agregar a alguien que se encargue de manejar todo este adelantamiento, toda esta cosa. Entonces va a haber que tener un bloque nuevo que le vamos a llamar unidad de adelantamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer la unidad de adelantamiento? Tiene que hacer dos cosas. Primero, detectar el riesgo. Entonces va a decir, che, yo tengo que adelantar. O sea, decir, tengo acá una instrucción y tengo acá otra instrucción. Y entre estas dos instrucciones hay una dependencia. Y en realidad hay un riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Primero tienen que detectar qué ocurre. Y una vez que ocurre, tienen que decir, como tengo estas dos, lo que tengo que hacer es adelantar el valor para el primer operando de la ALU desde tal registro de segmentación. Tienen que generar señales de control para que eso se haga realmente. Entonces, la parte es primero detectar y después generar señales de control nuevas. Eso me agrega complejidad y me agrega costo, porque son más cables, más bloques, difíciles de hacer, pero ¿servirá para algo? La idea es que me solucionen los riesgos de datos. Entonces, el tema es que me soluciona casi todos los riesgos de datos. Y ahí el problema, esto es buenísimo, porque yo no tengo problema en principio en agregar costo y en agregar complejidad, siempre y cuando mantenga la performance. El problema acá es que esto no me soluciona todos los riesgos de datos, sino que me soluciona casi todos los riesgos de datos. Y hay un problema con el casi. Pero ese problema lo vemos después del recreo, porque se me están congelando ya. ¿Estamos? ¿Vienen siguiendo la clase hasta acá? ¿Se viene entendiendo todo? Adelantamiento es muy bueno, es muy utilizado. Lo vamos a ver, soluciona la mayoría de los problemas de los riesgos de datos, excepto uno. Hay un problema que no lo podemos solucionar. Y es un problema con load. Nada, me Camilo, pero bueno.
¿Cuál es el problema con el load? En realidad, ¿qué es el problema con el adelantamiento? No podemos adelantar un dato que todavía no está. ¿Estamos? Nosotros venimos adelantando, nosotros en el ejemplo que vimos dijimos, el dato está disponible, entonces lo puedo adelantar. Pero si el dato no está disponible, no se puede adelantar nada. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una instrucción load, que es seguida inmediatamente, y la palabra inmediatamente también es clave, por una instrucción cualquiera, pero que use el registro destino del load, eso no se puede adelantar. ¿Por qué? Porque el dato, no se puede adelantar inmediatamente, porque el dato del load va a estar disponible no después de la etapa de ejecución, sino después de la etapa de memoria. ¿Estamos? Y eso es lo que se conoce como, tiene un nombre, una jerga en la arquitectura de computadoras, que es la penalidad del load to use, o sea, del load hasta que se lo usa. ¿Estamos? Y el dibujito está acá. Si ustedes tienen una instrucción load que escribe, por ejemplo, en el registro 1 y otra instrucción que lee el registro 1, misma dependencia de tipo read after write, en el load ustedes recién tienen el dato disponible después de la etapa de memoria, ¿no? Antes del write back. Entonces recién lo pueden adelantar de acá a la etapa de ejecución, que es donde se lo van a necesitar. Entonces significa que esta tiene que estar en memoria, esta tiene que estar en decodificación. Necesito una burbuja sí o sí en el medio. ¿Se entiende? Necesito en este procesador, con este diseño que hemos hecho nosotros, una burbuja. ¿Por qué? Porque el resultado del load va a estar disponible en la etapa 4 y los valores se leen en la etapa 2. Entonces, sí o sí, tengo que poner algo en la etapa 3. Una burbuja en la etapa 3. Entonces, para nuestro diseño del procesador con 5 etapas, como lo vimos en clase, con unidad de adelantamiento, la penalidad del load to use es de un ciclo. Entonces, si ocurre esta secuencia de instrucciones, el load va a haber que insertar sí o sí una burbuja acá. ¿Está claro? Ahora, eso hay una manera de solucionarlo también, que es una solución bastante simple, que es simplemente cambiando el orden de las instrucciones en el código. Y usted dice, ¿qué me está queriendo decir este tipo? Ustedes tienen ese código, que es un código bastante común que ustedes pueden escribir para los ejercicios del laboratorio. ¿Qué es lo que hacen? Cargan un valor en x1, cargan el valor siguiente, fíjense, tiene la misma base, esto parece un vector, alguna cosa así, en x2, suman x1 con x2 y lo guardan en el registro 3, guardan ese resultado en otro lado. Y después, ¿qué hacen? Cargan un registro 4 con otro desplazamiento, suman x1, el primero, con x4, guardan en x5 y guardan x5, guardan el resultado en otro lado. ¿Estamos? Dos load, una suma, una store, load, add y store. ¿Cuánto demora este código? En el procesador con pipeline que vimos nosotros. Desprecien tiempo de llenado y vaciado. O sea, considerar un tiempo del ejemplo es la procesamiento con T. En T. Sí, tiempo de llenado vaciado, sí. 9T, dice Miguel. La pregunta es, ¿cuánto demora ese código? ¿7? ¿9? ¿Alguien dice 8? ¿10? 9. Este código, si no demorara 9, está mal. Se ejecutaría mal. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la dependencia del load, en la cual sí o sí tienen que insertar una burbuja. ¿Estamos? Y acá tienen otra dependencia del load, en la cual sí o sí tienen que insertar una burbuja. Entonces, lo primero que hacen, ustedes dicen es, analizan el código y dicen, bueno,
cada instrucción se ejecuta, se termina en un ciclo T, desprecio, llenado y vaciado. Entonces tengo 7 instrucciones, 7 T. Pero tengo que ver si hay burbujas, para ver si hay paradas por riesgo de datos. Entonces acá tengo una, acá tengo otra. Son 2 burbujas más. Entonces el código me va a ejecutar en 9 ciclos. ¿Se entiende? Y eso me va a dar un CPI promedio de 9 sobre 7, poquito más que 1. ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que dice acá? Esas burbujas las podemos solucionar fácil si reordenamos el código. ¿Cómo reordenaría en este código? Cambiando el lugar de X4 para que entre el logo X2 y el zoom. Así, básicamente. ¿Qué es lo que hacen? A la larga es, yo acá tengo la dependencia esta entre el X2 que se escribe acá y el X2 que se lee acá. Entonces tengo que insertar una burbuja. El chiste es, ¿y por qué si en vez de insertar una burbuja no pongo otra instrucción que haga algo útil? Alguna de las instrucciones que está después la pongo ahí. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, movamos este load, lo movamos y lo pongamos acá, en el medio de estas dos. Al poner una instrucción en el medio entre estas dos, fíjense que esta instrucción se puede ejecutar normal, y ya cuando esta llegue a la etapa de memoria, este va a estar en la etapa, cuando este esté en la etapa de codificación, este va a estar en la etapa de memoria, ya se va a poder adelantar. ¿Se entiende? Entonces ya no hace falta poner una burbuja. Y lo único que he hecho es cambiar de lugar una instrucción. ¿Me siguen? Y al elegir, podría haber subido esta también, o esta, o cualquier otra, no importa, podría haber bajado esta para acá. Lo importante es que estas dos no estén inmediatamente seguidas. Y a su vez, lo mismo acá. Hacemos que estas dos no tienen que estar inmediatamente seguidas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Únicamente subiendo el load, ¿no? Lo que hago es, hago que haya una instrucción útil entre esta y esta, y por lo menos una instrucción útil entre esta y esta. ¿Se entiende? Entonces ya acá no tengo la penalidad del load, no tengo la penalidad del load. Curiosamente, esto me lleva a una especie de buena práctica. ¿Qué es lo que me lleva a la buena práctica? Cuando ustedes escriben el código, ustedes lo primero que hacen, lo escriben como yo los ayude, digamos, se les va ocurriendo, como pueden. Pero luego, después, el compilador, o ustedes mismos, lo que pueden hacer es poner todos los loads seguidos. Todos los loads seguidos va a hacer que después de un load siga otro load, usualmente, y no tengan los problemas de las dependencias del load. Porque el load to use penalty, la penalidad esa, va a ocurrir. Es una penalidad que ocurre y es típica. ¿Estamos? Entonces, hay que tratar de evitarle esto. Por suerte es fácil de evitar. Un buen programador lo puede escribir así, en vez de así, en vez de como está allá, y de esa manera se va a ejecutar un ciclo menos, se puede ganar un ciclo por acá. Hay que tener un poquito de atención. Un buen compilador también lo hace, digamos. Claro. Entonces si lo hace el compilador. Si le pones una opción a un compilador, che, tener cuidado con ciertas cosas, optimizame, sí lo hace un compilador. Cuando va haciendo esas cosas, las reacomoda, porque es fácil. Pero a veces se usa un compilador sin optimización de esa, te lo va a hacer el código que. Entonces, ¿siempre que tiene cero riesgo de datos? No siempre, pero vamos a donde apunta Angie, digamos. Lo que queremos es tratar de tener cero riesgos, cero penalidades por riesgo de datos. Entonces, el adelantamiento me va a solucionar la mayoría para nuestro circuito. ¿Estamos? Ahora, los que no me solucionen el adelantamiento, voy a tener, me va a generar por lo menos una penalidad de un ciclo. En nuestro procesador nos genera una penalidad de un ciclo. ¿Cómo lo puedo hacer? Solucionarlo por código. Ahora, ¿siempre voy a poder hacer esto? No sé, depende del código. ¿Me entendés? La idea es que trates de hacerlo todas las veces que puedas, pero capaz que no siempre se puede. ¿Me entendés? De hecho, ustedes ya nomás pueden empezar a probar con los códigos que están haciendo por el laboratorio. Agarren un pedacito cualquiera, hagan este ejercicio. Ustedes lo deben tener así.
¿Se puede cambiar de lugar o no? Capaz que no tengan instrucciones para poner. Capaz que no tengan simplemente un lazo chiquito que tenga un load, add y store. Y bueno, no hay más que poner, digamos. Entonces no lo puedas y tengas que pagar una burbuja. Pero la idea es que reordenando vas a pagar menos de las que tendrías sin reordenar. ¿Se entiende? Entonces, la idea de estas dos técnicas, adelantamiento y reordenamiento, es tratar de hacer que las paradas por riesgo de datos sea cero. Entonces, el adelantamiento lo va a solucionar la mayoría. Las que no puede, a lo sumo van a ser en un ciclo. Y las voy a tratar de solucionar por código, pero no siempre voy a poder. ¿Estamos? Entonces va a ser lo más cercano a cero que pueda, pero va a ser difícil que sea cero. ¿Se entiende? Bueno, ya la pregunta esta ya está. Entonces, como observaciones sobre los riesgos de datos, el tema es que ustedes ya habían visto dependencias. Habían visto dependencias, los tres tipos, read after write, write after write y write after read. Acá trabajamos sobre las dependencias verdaderas. Pero sin embargo, no todas las dependencias constituyen un riesgo. ¿Por qué? Porque la clave acá, ustedes fíjense, pueden tener esta secuencia de instrucciones. Y acá la primera instrucción escribe el registro 2. Y hecho a propósito, todas las siguientes leen el registro 2. Entonces, ¿dónde hay una dependencia? ¿Cómo? O sea, ¿hay una dependencia entre 1 y 2? Sí. Pero ¿hay una dependencia entre 1 y 3? ¿Y entre 1 y 4? ¿Y entre 1 y 5? O sea, las dependencias sí están. Todas son dependencias. Ahora, ¿todas las dependencias son riesgos? Vamos a ver que no. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una dependencia sea un riesgo o no? Por ahí va. No exactamente, pero por ahí va. Va a lo que habíamos visto de la definición de riesgo. ¿Dónde estaba antes? Ah, acá, no. Este es cómo solucionábamos los riesgos. Acá, que aún está dentro del pipeline. La clave es, si son inmediatas, como dice Matías, sí van a estar dentro del pipeline. Pero el chiste es que la longitud del pipeline es el que va a definir cuáles dependencias van a ser un riesgo. La longitud y características del pipeline. Entonces, dada nuestra secuencia esto cuando se escribe, sabemos que se escribe en la etapa 5. Entonces esto se lee en la etapa 2. Entonces hay dos etapas en el medio. Entonces, ¿esta dependencia es un riesgo? Sí. Que es la de dos instrucciones seguidas, lo que veníamos viendo recién, que en principio se puede solucionar por adelantamiento. Esta dependencia entre 1 y 3, esta escribe en la etapa 5, cuando este esté en la etapa 5, este va a estar en la etapa, o sea, este estaría en la etapa 4, este en la etapa 3. Pero ya lo leyó al dato, entonces necesita una burbuja. Entonces esto sí es un riesgo. ¿Se entiende? Que en principio también se puede solucionar por adelantamiento. Este también lee acá, cuando este está en la etapa 5, este está en la etapa 4, este está en la etapa 3, este está en la etapa 2, implica que por nuestro diseño del banco de registro, este puede escribir y este puede leer. Entonces este ya es una dependencia, pero no es un riesgo. Y finalmente cuando este lee este valor, esta instrucción ya salió del pipeline. Cuando este está en la etapa 2, este está en la 3, 4, 5 y este ya no está. Entonces, hay una dependencia, pero tampoco es un riesgo. ¿Se entiende? Ahí solucionando la primera, o sea, cuando se pone la burbuja para el primer año, Sí. ya se solucionaría todo. Si pusieras una burbuja para el primer AND, solucionarías todos los demás, pero no pones ni siquiera para el primero. Porque esta dependencia se puede solucionar por adelantamiento. La podés adelantar. Si esto fuera un load, no, tendrías que poner una burbuja. Pero esta sí se puede solucionar por adelantamiento. Todas se pueden solucionar por adelantamiento, excepto cuando tengas un load. Y ojo, en nuestro diseño del pipeline. ¿Estamos? En el práctico se van a cansar de ver ejercicios de esto. Y en el parcial, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a romper el pipeline y decir, ahora tengo un pipeline de 6 etapas. ¿Estamos? En los cuales el writeback es en la etapa 6, la decodificación en la etapa 2 y tengo 2 etapas en el medio que se me va a ocurrir en el medio. No sé qué voy a hacer ahí.
¿Estamos? Entonces usted le va a decir, estas dependencias, ¿qué es lo que va a pasar? Cambia. El análisis va a ser el mismo, pero van a tener en cuenta la longitud del pipeline. Dónde se escribe, dónde se leen. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Me siguen? Entonces, solamente las dos primeras dependencias son un riesgo, y porque cuando se lee el add, cuando add lee x2, acá, en la etapa 2, este ya se encuentra en la etapa 5, por diseño del banco de registros ya está. Y estos dos riesgos, como les dije recién, se pueden solucionar por adelantamiento. Entonces el adelantamiento me soluciona todos los riesgos de datos, excepto el del load. ¿Alguna pregunta? ¿Van bien? Lo que me queda es ver un dibujo de cómo sería el tema de las dependencias. Misma secuencia de instrucciones de recién. ¿Estamos? Este escribe x2 y lo escribe acá. Entonces ustedes fíjense, yo de acá para acá jamás voy a poder adelantar. Porque esto es tirar una flecha para atrás en el tiempo, esto está prohibido. ¿Estamos? De acá para acá tampoco voy a poder adelantar. Porque es tirar una flecha de la misma para atrás en el tiempo, entonces no se puede. De acá para acá sí se puede, de acá para acá sí se puede. ¿No? Y el adelantamiento acá ocurre ahí, por ejemplo. Yo, una vez que este termina de hacer la ejecución en la etapa 3, guarda el resultado en el registro. Entonces, este la decodifica, va a leer un valor, va a escribir ese valor incorrecto en este registro, pero cuando pase a la etapa de ejecución, yo no lo voy a tomar de este registro, sino que lo voy a tomar de este. O sea, del siguiente. ¿Se entiende? Entonces lo voy a adelantar ahí. Eso sí se puede hacer. Y acá hago lo mismo. Adelanto este valor, en vez de tomarlo de este registro, lo tomo de este registro. Eso, así funciona el adelantamiento. ¿Se entiende? ¿Seguros? Entonces me queda ver cómo queda el dibujo del pipeline con el adelantamiento para solucionar el riesgo de datos. ¿Qué es lo que agrego yo? Muchas líneas. Por eso agrego muchas líneas y simplifiqué algunas otras. Lo importante es que puse acá un nuevo bloque que es la unidad de adelantamiento. ¿Qué es lo que recibe esto? Recibe cuáles son los registros que se van a escribir en estos dos, cuáles son los registros destino que se van a escribir en estas etapas. Y a su vez, la señal de escritura en el banco de registros de las instrucciones que están en esta etapa y en esta etapa. ¿Qué es lo que estoy tratando de ver? Si acá se va a escribir un registro y cuál registro es. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es comparar los registros que se van a escribir con los registros que se leen. ¿Se entiende? Se los toma de acá. Entonces, de acá tomo los fuentes. Entonces, si alguno de los registros fuentes que se leen acá, que se leyeron en este, yo los propago, son los mismos de los que se están por escribir acá, entonces tengo que adelantar, ya sea de acá o de acá. Y ponerlo en los multiplexores nuevos que están a la entrada de la ALU. ¿Se entiende? ¿Seguros? Vamos a ver un ejemplo igual. ¿Está? Pero una cosa es ver el adelantamiento con flechita y cajita, otra cosa es ver el adelantamiento en circuito. La unidad de adelantamiento. Habíamos dicho que tenía que hacer dos cosas. Primero, detectar riesgo. O sea, recibe señales de entrada para buscar detectar el riesgo. Cuando detecta el riesgo, tiene que generar señales de salida, que las salidas son las señales de control para estos multiplexores. Entonces, lo primero que tiene que hacer es detectar el riesgo. ¿Cómo lo detecta? Compara si alguno de los dos registros que se leen en la etapa 2 es igual a los registros que se escriben en la instrucción que está en la etapa 3 o en la etapa 4. Básicamente acá lo que hago, pongo etapa 2, etapa 3 y etapa 4, pero fíjense que en el dibujo
está todo propagado, o sea, los registros que se leen los paso al registro de segmentación y acá los uso. Los registros que se decodifican en etapa 3 y 4 los paso a los registros de segmentación, los leo de acá, los leo de etapas 4 y 5 en realidad, todo movido. Pero la idea es, lo que se leen acá, tengo que ver si lo que está, cuando se decodifica, si la instrucción que está acá y la instrucción que está acá, realmente los va a escribir. Y después el adelantamiento lo hago un ciclo después. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Y por supuesto, no solamente ver que sean iguales, sino además que las instrucciones en la etapa 3 o 4 realmente escriban. Porque si no escriben, son alguna instrucción, un store, un branch, que no escriben un registro, no tengo que hacer nada. No hay dependencia, no hay riesgo. Y por supuesto también controlan que el registro de destino no sea 0, porque puede haber una pseudo instrucción, alguna cosa que ustedes quieran, un NOP, que quieran poner para escribir en 0, y en caso de que ustedes escriban en 0, en realidad no se hace nada, pero tampoco adelanten, porque no vale la pena. Y, por supuesto, el actuar en consecuencia es no adelantar nada sino el riesgo y adelantar desde la etapa correspondiente. Adelantar desde la etapa correspondiente, fíjense que es, yo acá tengo el multiplexor que me elige. Si toma los valores de este registro, o este cable viene por acá, es este que viene por acá, no debería, o sí, bueno, sí, que lo toma debería tomar, ¿está bien? Dice, tiki, sí, de acá, y este cable viene de acá. Vamos a la larga, lo toma o de este registro, o de este registro, o de este registro. Si lo toma de acá es normal, lo que veníamos haciendo. Si lo toma de acá es que adelanta de la instrucción siguiente. Si lo toma de acá es que adelanta de la instrucción que está 2 ciclos adelante. Y por supuesto, puede ocurrir una secuencia de instrucciones en la cual haya un riesgo doble. ¿Qué es un riesgo doble? En el cual ustedes, la instrucción que tengan acá o la que quieran adelantar, tengan que adelantar de acá y de acá, que es bastante común cuando hay secuencias de que todas escriben en el mismo registro, como ustedes deben tener en los códigos del laboratorio. Entonces, cuando hay riesgo doble, dice, tengo que adelantar a 2 lugares distintos. En realidad, ¿de cuál adelantan? ¿Del más lejos o del más cerca? ¿Entienden la secuencia? O sea, ustedes escriben acá en el registro 8. Esta también escribe en el registro, o sea, esta escribe en el registro 8, esta escribe también en el registro 8 y esta lee, la que está acá lee el registro 8. ¿De dónde lo tiene que adelantar? ¿De acá o de acá? Más cerca, dice Fabricio. ¿Más lejos, dice Lucas? Más lejos porque la anterior a la instrucción que está en el 0. ¿Dónde está? Cuando hay un riesgo doble, se adelanta el más reciente, el más cerca. ¿Por qué? Porque vos asumís que, fíjate que el ejemplo era, este escribe el registro 8 y este escribe también el registro 8. Entonces el valor que vos querés es este. Este es el último escritura del registro 8 que querés leer acá. Bueno. Estamos la más cerca. De todas maneras, yo les cuento, pero quédense tranquilos, no van a tener que diseñar una unidad de adelantamiento. Simplemente darse cuenta que es complicada. O sea, tiene que tener muchas cosas en cuenta, muchas señales, recibe muchas entradas. Va a ser un circuito combinacional también, ¿estamos? Pero va a ser otro control, prácticamente. Veamos un ejemplo en funcionamiento, para terminar de cerrar un poco más la idea. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo acá, en esta etapa 4, una instrucción de resta que escribe x2.
¿Estamos? Que va a escribir x2, en realidad. Acá cuando está acá, no escribe todavía. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo sé que no me importa de dónde saca el valor, porque además ya ni lo sé. ¿Estamos? No sé qué valor va a ser el resultado, el que vaya a escribir en x2. Pero yo sí sé que acá, en el registro de destino, voy a tener un 2. Porque lo fui propagando al registro de destino. Y también sé que en la señal de escritura del banco de registro voy a tener un 1. En la señal de control. Porque efectivamente es una tipo R que escribe en el banco de registro. ¿Se entiende? Entonces, la instrucción de resta yo sé que escribe en el banco de registro y que va a escribir en el registro 2. ¿Está claro eso? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué tengo acá? Yo sé que voy a tener una instrucción AND que lee el registro 2. Entonces, cuando esa instrucción se decodificó, yo tenía un valor y yo escribí en este registro, un registro fuente, un 2. Fíjense que este es un fuente 2, este es el 5 y el destino es el 4. Entonces el que se va a propagar acá es el 4. ¿Estamos? Pero yo tengo acá el registro que leo para el árbol que leí acá es el registro 2. Entonces, ¿qué va a pasar? La unidad de adelantamiento va a decir, acá tengo un 2, o sea, la instrucción que está acá, cuando se decodificó, leyó el registro 2. ¿Estamos? La instrucción que está acá va a escribir el registro 2 con un valor que lo sabe, pero no que está acá. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer que esta instrucción me genere los señales de control de este multiplexor, porque además es este el registro fuente de arriba, de manera tal que el valor que se tome en este multiplexor no sea el de acá, sino que sea el de esta señal que viene por acá, la de acá. ¿Ven? Están marcadas con negro fuerte las señales que se adelantan, y con gris más clarito las señales que no, las que pasan de largo, las que no se tienen en cuenta. ¿Se ve cómo funciona el adelantamiento? ¿Se entiende? Entonces, como estos dos son iguales, este escribe en el que este leyó, entonces lo tomo y lo adelanto de acá. Genero la señal para este multiplexor que tome de este lugar. ¿Estamos? ¿Seguros? Si lo sigo un ciclo más, yo ahora tengo la resta acá, el AND acá, que ya eventualmente hizo lo que tiene que ser correcto, y tengo otra instrucción, una OR, que lee el registro 4 y lee el registro 2 también. Y el registro 4 es el que escribe la AND. ¿Estamos? De hecho, por ejemplo, fíjense acá, ustedes entienden lo que son estos numeritos. Estos son los valores que están en el registro de la instrucción que estaba en decodificación el ciclo pasado, que ahora está en ejecución, y estos son los valores de los registros que lee y escribe la instrucción que está acá. Entonces, fíjense que antes del registro tiene un valor, después del registro tiene otro valor. Estos van a ser lo que se van a escribir al final, cuando se propague. Entonces, cuando paso el ciclo siguiente, este era un ciclo, este es el ciclo siguiente, tengo la resta acá, la AND acá y la OR acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos de vuelta. Esta se fija. ¿Qué es lo que hay acá? Tengo una instrucción que escribe en el banco de registro, en el registro 2. La que está acá, el ciclo pasado o sea, se decodificó un registro 2. Entonces el valor que está acá es incorrecto. ¿Se entiende? Porque el valor está desactualizado. Entonces yo tengo que, como este 2 es igual que este 2, que se corresponde con el multiplexor de abajo, lo que tengo que hacer es generar las señales de control para este multiplexor para que adelante de acá. Entonces yo este valor de acá viene por esta señal y va a parar aquí. Entonces acá yo tengo un adelantamiento a este lugar, pero de esta etapa. Y a su vez
Me fijo en la que está acá, que no sé cuál es. ¿Qué tengo? ¿Esta escribe en el banco de registros? Sí escribe. ¿En qué registro? Registro 4. Me fijo acá. Ah, sí, esta leo el 4 también. Puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Estas son iguales, estas escribe, entonces tengo que generar la señal de control para el multiplexor de arriba para que me adelante de acá. Entonces, este valor viene por acá y este es el que va a parar acá. Entonces, acá tengo dos adelantamientos simultáneos. Uno de una etapa de memoria y otro de la etapa de write back. Que no es lo mismo que el adelantamiento doble que hemos hecho recién, que es cuando los dos escriben en el mismo. O sea, si este fuera 4 y este fuera 4, tengo que adelantar este. Y acá, fíjense, la instrucción, la OR, leyó, cuando estaba en decodificación, un registro 2 y un registro 4. Pero leyó estos dos. Leyó cualquier resultado y ninguno de los dos los usa. Lo adelanta uno de una instrucción anterior y el otro de la instrucción que está 2 antes. ¿Preguntas? ¿Se entiende? Tres diapositivas más. Tenemos tiempo. Acá, ¿qué es lo que hice? Le puse el pipeline, que ya voy quitando algunas cosas y voy agregando otras. Le puse cómo hacemos para poner las burbujas. Porque acá es para hacer el adelantamiento que me soluciona los riesgos de datos. Y acá es cómo genero las burbujas. Y las burbujas, si se acuerdan, había que hacer dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas que les mencioné? Por un lado había que poner todos ceros en las señales de control. ¿Para qué? Para asegurarme que las instrucciones que siguen después no hacen nada. ¿Cómo hago para poner todas las señales de control en cero? Con un multiplexor. Agrego un multiplexor que recibe las señales de control, las verdaderas, y un cero. Entonces, si en algún momento el pipeline detecta que hay un riesgo y que no se lo puede solucionar y que hay que insertar una burbuja, entonces simplemente pone esta señal de este multiplexor que elija este valor, me va a escribir un 0 acá y a partir de ahí todo lo que cuando se propague se va a propagar todos ceros, o sea, una burbuja. ¿Estamos? Y a su vez, ¿qué tiene que hacer? Hacer que el registro que está en la etapa de decodificación y el PC no se escriban con el flanco del reloj. ¿Para qué? Para que las instrucciones permanezcan acá. ¿Cómo hago eso? Los registros se acuerdan que podían tener una habilitación de escritura. Entonces, le saco la habilitación de escritura a estos dos registros para hacer que no se escriban. Entonces, para generar una burbuja, yo pongo un nuevo bloque arriba que genera tres señales de salida. Una señal de control del multiplexor y la de estos dos registros. Controles de escritura de esos dos registros. ¿Qué recibe esa señal, esa unidad de detección de riesgos? Y a la larga, ¿cuál es el único riesgo que no puedo solucionar? O sea, los riesgos estructurales ya están. Los riesgos de datos, con adelantamiento soluciono casi todos. ¿Cuál me queda? No, el riesgo de datos. Me queda uno, el del load. La única burbuja que tengo que agregar es cuando hay un load seguido de una instrucción inmediata que quiere usar ese registro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando estoy decodificando, tengo que ver qué instrucciones se leen, qué registros se leen. ¿Cuáles son los registros fuentes? Los dos registros fuentes van para allá. Entonces, yo acá leo, supongamos, RS y RD, RS1 y RS2. Y la instrucción que se está decodificando, tengo que ver si la siguiente, o sea, la que está en la etapa de ejecución, es un load. ¿Cómo hago para saber si acá tengo un load? ¿Cómo? ¿Qué señal de control?
había una señal de control que era leer memoria, que esa señal de control valía solamente 1 para las instrucciones load, porque el load era la única instrucción que lee memoria. ¿Se entiende? Entonces yo me fijo acá, si en las señales de control acá está activa la señal de lectura de memoria, significa que la instrucción que está acá va a leer memoria cuando llegue acá, pero significa que es un load. Entonces me fijo la señal de control y me fijo el registro, que va a escribir el load. También lo mando para allá arriba. Entonces me fijo, si acá hay un load con la señal de control, me fijo cuál es el registro destino del load y cuáles son los registros fuentes de acá. Si ocurre eso, entonces pongo el multiplexor acá en 0 y pongo estas dos para que no se escriba. Y pongo la burbuja. ¿Se entiende? Acá lo tienen con ejemplo. Que los ejemplos espero que ayuden. ¿Qué tenemos acá? Un load, que escribe en el registro 2. Entonces, como es un load, yo sé que voy a tener acá la señal de control de lectura de memoria, que está en la señal, como parte de la señal de control de la etapa M, va a ser un 1. Además voy a tener un 1, 1, porque va a escribir en el banco de registro y va a seleccionar acá la memoria, que era el 1. Y este load escribe en el registro 2, entonces yo acá en el registro destino voy a tener un 2. Eso es el análisis de qué es lo que hay acá. ¿Qué es lo que tengo acá? Yo tengo una AND que lee el registro 2. Entonces, la AND en su registro fuente acá va a tener un 2. ¿Ven? Este es el mismo de acá, un 2. ¿Ven? Acá es 2, 5 y 4. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese 2 que está acá y que está acá es el mismo 2 que lo voy a poner allá arriba. ¿Lo ven? Entonces va a decir, esta instrucción está leyendo el registro 2. Pero vos acá tenés la instrucción que está en la etapa siguiente, escribe el registro 2 y es una instrucción load. O sea, es una instrucción load que escribe el registro 2 que vos lo estás leyendo. Ese es un riesgo de datos del load que no se puede solucionar por adelantamiento. ¿Por qué? Porque el dato acá no está disponible. Entonces, cuando pase para acá y lo quiero utilizar, el dato todavía no está. Tengo que poner una burbuja sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Me genera las señales de control acá para poner un 0 y yo grabe todos ceros. No importa, el AND va a escribir todos ceros. Entonces, ¿qué va a pasar el ciclo siguiente? El ciclo siguiente, como yo les puse las señales de que no se escriban el PC y el registro de decodificación, cuando llegue el flanco, van a estar la instrucción OR y AND, van a seguir estando en el mismo lugar. Y acá voy a tener todos ceros, que son los que puse, esta es mi burbuja. Y como no hice nada, el load que estaba acá se propagó. ¿Me siguen? ¿Y qué va a pasar ahora? Y ahora yo voy a tener en esta etapa una instrucción que escribe en el registro 2, voy a estar haciendo el acceso a memoria, una instrucción que va a escribir un resultado en el registro 2. ¿Qué tengo acá? Nada, una burbuja. ¿Estamos? ¿Qué tengo acá? Sigo teniendo la instrucción AND que lee el registro 2. ¿Qué va a pasar? Va a funcionar la unidad de adelantamiento. La unidad de adelantamiento va a decir, acá tenés un 2, acá tenés un 2, entonces en el próximo ciclo, cuando esta pase para acá y esta pase para acá, esta que está para acá, va a tener el load acá, la burbuja acá y se va a adelantar el valor correspondiente. Porque ahí ya sí se puede adelantar. No está sigue siendo un riesgo de datos, pero ese ya lo solucionamos por adelantamiento. Y hemos perdido solamente un ciclo. ¿Ve? Entonces, acá el load se accede y acá está
el load al final, la burbuja, acá ya sigo con el AND, la otra instrucción, y acá efectivamente se adelanta el valor correspondiente. Este hace con los operandos, por más que lee que el registro 2, el valor leído no le da bolilla, lo adelanta y ya hace la operación y todo sigue su funcionamiento normal. Le hemos complicado un poco bastante. Pero ¿qué hemos visto hoy? Que el pipeline anda todo bien, pero tiene problemas de 3 tipos: estructurales, de datos y de control. ¿Estamos? Los riesgos estructurales, por suerte, lo hemos solucionado de entrada, rápido, fácil, por diseño. Entonces ustedes ven ahí que ciertas cuestiones que las veníamos diciendo de antes, de poner 2 memorias, duplicar recursos, nos ayudan a solucionar los riesgos estructurales. Que todas las instrucciones pasen por todas las etapas. No tenemos riesgos estructurales. Las paradas por riesgos estructurales, 0. Los riesgos de datos, tenemos que agregar una unidad de adelantamiento, multiplexores, agregamos costo, pero solucionamos todos los riesgos de datos, menos algunos. ¿Qué hacemos con ese? Agregamos una unidad de inserción de burbuja, si lo quieren ver así, más hardware, más control, todo es combinacional, pero son todos retardos, ¿no? Y multiplexores. ¿Qué es lo que hace este? Cuando hay un load seguido de una instrucción cualquiera que utilice el registro que escribe el load, hay que insertar sí o sí una burbuja. ¿Cómo podemos evitar esta cosa? Reordenando el código. Si podemos escribir un código de manera tal que no ocurra esa secuencia de instrucciones, esto no va a pasar y esta no va a trabajar nunca. Pero como no podemos garantizarlo, hay que ponerlo, porque en la realidad puede ocurrir que alguna vez tengamos que insertar una burbuja. Entonces, fíjense, 0 paradas por riesgos estructurales, casi 0 paradas por riesgo de datos. Van a ser algunas, pocas ojalá. ¿Qué es lo que nos falta? Los riesgos de control, que eso sí lo vamos a ver seguro la clase que viene. ¿Preguntas? ¿Puedo volver a la diapositiva anterior? Sí, a esta, o más antes. Ahí. Lo único que me está confundiendo un poco, en Sí. ese instante, Sí, ¿cómo sería? Estoy adelantando, acá por va, más de que no esté haciendo ninguna instrucción acá. claro, acá, ¿qué es lo que pasa? Vos tenías un 2, 5 y 4 acá. Entonces, cuando se escriba, este registro que se va a escribir todo con 0 acá, pero acá vos vas a escribir el 2, 5 y 4. Entonces vas a decir, yo tengo un 2 acá, tengo un 2 acá, y este escribe, lo vas a tratar de adelantar, sí lo vas a adelantar, pero no te va a hacer nada. O sea, vos vas a tener números y registros y todo esto. Va a ser algo, pero a la larga lo descartás. Te va a funcionar el adelantamiento, pero este adelantamiento no sirve. Este adelantamiento del ciclo siguiente es el que realmente sirve. Ahí se te va a activar, porque bueno, vos no has contemplado en el adelantamiento que haya burbujas. No te importa en realidad, hay que adelante igual. ¿Alguna otra pregunta? Hemos visto un montón la clase de hoy. Un montón. Una clase larga, no es fácil, así que repásenla, piensen. La clase que viene vamos a ver otro problema más, ¿estamos? Pero ya un poquito más corto, si lo quieren ver así. Cualquier duda, pregunten. Consultas, me mandan por Discord, o si no, nos vemos el miércoles.